¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista del día aquí en Antofagasta Televisión. En esta oportunidad, el conflicto que ha estado sobre la mesa ya por más de una semana tiene que ver con los movimientos sociales que se generaron en Tocopilla. Movimientos que han encontrado respuesta y pronta. Por lo demás, hay varios acuerdos a los que se llegó justamente en esta última mesa de trabajo, donde el ministro Jaime Mañalich estuvo precisamente encabezando parte de estas soluciones al petitorio que había planteado este movimiento ciudadano. Nos encontramos precisamente con el ministro de Salud en el estudio de Antofagasta Televisión, justamente para abordar este tema y otros que han estado o que surgen justamente a propósito de este conflicto social. Ministro, gracias por acompañarnos aquí en Antofagasta Televisión. ¿Cómo está usted, Carolina? Nosotros muy bien, la verdad es que hemos visto una semana compleja en realidad desde que se desata este movimiento, pero la verdad es que en tiempo récord, es decir, el día 1 de agosto es cuando deciden tomarse justamente los caminos, bloquear los accesos en Tocopilla y levantar estas demandas y bueno, este 9 ya de agosto tenemos una solución, parece, sobre la mesa. ¿Funcionaron las presiones de los ciudadanos, ministro? Quisiera referirme solo a la perspectiva de salud, porque como usted bien sabe, Carolina, en la ciudad de Tocopilla en particular hubo otros requerimientos que fueron también muy bien abordados y respondidos, a mi entender, por el encargado del presidente de la República, el subsecretario de Desarrollo Regional, don Miguel Flores. Respecto a salud, yo me atrevería a decir en un diagnóstico previo que la región de Antofagasta es una parte del país que enfrenta desafíos muy grandes respecto a la atención sanitaria. En primer lugar, hay un crecimiento demográfico muy significativo, un aumento del empleo, una inmigración muy sustantiva de personas que están buscando mejores oportunidades para ellos y para sus familias y que vienen de otros países a trabajar acá, y eso significa ciertos aspectos sanitarios también. Y es una región muy vasta, con distancias muy grandes entre una ciudad y otra. En ese sentido, desde el punto de vista regional, nosotros concebimos desde el Ministerio que Antofagasta tiene que ser una región autosuficiente en salud. O sea, si alguien tiene que abandonar la región por una necesidad de salud, eso tiene que ser una cosa excepcionalísima. Y eso implica, en primer lugar, tener un hospital base, como es el nuevo hospital de Antofagasta, que tenga todas las especialidades y servicios muy sofisticados como neurocirugía, trasplante, cardiocirugía, etcétera. De hecho, hoy día tenemos la entrega del terreno para la construcción del nuevo hospital, que solo, por ilustración, es la inversión más grande que nunca se haya hecho en Chile en materia de salud. Es un hospital que tiene una inversión de 250 millones de dólares. Va a ser un hospital extraordinario. Ministro, ese terreno estaría igual con algún retraso, es decir, la Contraloría tenía tiempo para pronunciarse. La última visita justamente que estuvo acá el subsecretario de Redes en Antofagasta planteaba, y de hecho ya se había cumplido este plazo en el mes de julio justamente para la entrega de terrenos e iniciar justamente la construcción. La entrega de terrenos se hace efectiva hoy día y en ese sentido la empresa ya está empezando las obras, hay que destruir algo ahí, en fin. La construcción del nuevo hospital de Antofagasta es una cosa segura. La Contraloría ha tomado razón del contrato, se ha adjudicado el terreno y efectivamente este es un hospital que va a demorar unos 3 años en construirse, pero Antofagasta tiene un nuevo hospital. Y junto a ello, uno tiene que pensar en las otras localidades y pienso en Tocopilla en particular, pero lo mismo vale para Calama, Pastal, por ejemplo, Calama, que tiene en fin. una de las obras también Exacto. paralizadas. Entonces hay que pensar toda la región y Tocopilla en particular, que para recordarlo significa para alguien que tiene que venir a una interconsulta en Antofagasta, una cirugía electiva, un tránsito de 3 horas de camino, 2 horas y media en el mejor de los casos, a veces con riesgo vital durante el traslado. Nos parece, y es lo que hemos concordado con la mesa social y con el alcalde, que tiene que ser también, dentro de su nivel, una población de 27.000 personas, más autosuficiente. Y es por eso que logramos los acuerdos, y nosotros tenemos los presupuestos y los compromisos para hacerlo, de generar especialistas residentes, o sea, gente que viva en Tocopilla. De hecho, el alcalde comprometió la casa habitación gratuita para estas 4 especialidades, que son obstetricia y ginecología, pediatría, medicina interna y anestesia, más un sistema
seguro de visitas de especialistas en otras áreas, otorrino, oftalmología, cirugía de adultos, para resolver aquellas personas que se pueden operar allá y no necesitan venir, por lo tanto, Ministro, a usted Antofagasta. entregó justamente este plazo el 1 de octubre para que comience a operar ya la llegada, ¿cierto?, de estos nuevos médicos. De 9 a 12 se dijo aumento de dotación, además de 4 enfermeras más. Esto es la primera acción. ¿Hay otra que tenga una fecha un poco en el corto plazo o más largo plazo respecto justamente a lo que ha sido difícil para el gobierno, la contratación justamente de especialistas, o de lo poco atractivo que muchas veces resulta captar a esos profesionales para este tipo de zona? El plazo para estos 4 médicos especialistas y la ampliación de la planta de médicos generales de zona de 9 a 12, lo que permite aumentar la cobertura de urgencia sin necesidad que la gente se traslade a Antofagasta, por ejemplo, para una atención que podría perfectamente hacer a las 11, 12, 3 de la mañana en Tocopilla. Está comprometida ambos grupos de contrataciones para el 1 de octubre. Como usted señala, nosotros hemos llamado ya 2 veces a concurso para llenar estas plazas, o sea, los dineros, los cargos están ratificados. Ha sido difícil encontrar interesados nacionales. Estamos subiendo al tope las asignaciones, los estímulos. Hay una ley que está en la Cámara de Diputados que permite aumentar aún más la remuneración de los médicos. Nosotros estamos al tope ahora, que la ley nos permite aumentar aún más, en un 40% más de remuneración a los médicos que trabajan en unidades de urgencia, en situaciones de alejamiento geográfico. ¿Y mecanismos alternativos? Porque eso en la práctica no ha resultado. Justamente para el hospital de Antofagasta se han puesto también varios concursos y tampoco ha ocurrido, también hay un déficit importante acá. Desde el punto de vista general, nosotros, si nos comparamos con los otros países de la OECD, somos el país que tenemos la densidad más baja de médicos por habitante. En esta región en particular, en promedio, mal distribuido, pero en promedio, tenemos un médico cada 1000 habitantes, que es muy poco, deberíamos tener 2 cada 1000, y muchas más enfermeras. Y en ese sentido las universidades están haciendo un esfuerzo por saldar esta brecha y tener más profesionales. Mientras tanto, el mecanismo que hemos concordado con el Colegio Médico es para aquellas especialidades en falencia, donde no haya interés y o capacidad de médicos nacionales, traer médicos bien formados desde el extranjero, fundamentalmente españoles. Tenemos un listado de 50 médicos españoles que quieren venir a trabajar a Chile en razón fundamentalmente de la situación económica tan grave que pasa España, que ha significado que muchos de estos médicos han quedado sin trabajo en realidad. Ministro, quiero insistir justamente en este punto de las presiones, porque más allá del diagnóstico que justamente realiza, es un diagnóstico que estaba hecho, es decir, no es primera vez que los parlamentarios o líderes políticos en Antofagasta han planteado al nivel central la demanda además de recursos urgentes para este hospital. Es decir, han pasado 4 años ya, casi un poquito menos, claro, del gobierno, y justamente eran promesas que tenían que cumplirse. Entonces, parece ser y quedar para la opinión pública justamente a través de unas movilizaciones, cuando sí se capta la atención de la autoridad para un problema que el diagnóstico estaba claro desde hace El diagnóstico está claro, y de hecho en el ejemplo particular de Tocopilla, por ejemplo, a pesar de que el hospital no contemplaba en su diseño original, que fue inaugurado en el 2011, no contemplaba en su diseño original una unidad de diálisis, nosotros la pusimos por un requerimiento evidente desde el punto de vista sanitario. No era razonable que las personas viajaran a un tratamiento de riñón artificial las 3 horas, ¿no es cierto?, y volvieran otras 3 horas, y eso está funcionando muy bien. Hemos aumentado la cantidad, insisto, de profesionales ya y de enfermeras en el hospital de Tocopilla. La ciudadanía que lo dice, estamos de acuerdo con el diagnóstico, pero queremos soluciones más rápidas. En ese sentido, hay soluciones que no se pueden hacer posibles. O sea, si uno piensa que vamos a tener en Tocopilla una unidad de tratamiento para el cáncer, por prevalente que sea el cáncer en esa comuna, es bastante complejo, porque eso implica un equipamiento que solo puede estar en el hospital regional. En ese sentido, la ciudadanía en muchas partes del país quiere que el tránsito, la velocidad de solución a estos problemas se acelere, y en algunas partes lo hace, como ha ocurrido acá, ¿no es cierto?, con más manifestaciones, sobre todo cuando se agregan otros ingredientes, como el problema de la planta revisora de los permisos de circulación de los automóviles. Regresemos a salud. Justamente hace unos días en Santiago usted decía y comparaba un poco las realidades de Chiloé, por ejemplo, con lo que ocurre en Tocopilla. Sin embargo, da en un punto de inflexión que no es posible eludir, es decir, la tasa o la incidencia de cáncer es mucho mayor que en cualquier punto del país que tenga las mismas exigencias, a lo mejor en términos médicos.
cuando se conoce justamente la tasa de incidencia de cáncer por este último informe quinquenal, justamente se promete además a la comunidad una mesa de trabajo, que los resultados han sido también lentos según los mismos directivos, el propio colegio médico incluso se ha manifestado en Antofagasta respecto a eso. Nosotros tenemos una mesa técnica de cáncer instalada en la Seremi regional, sin embargo, ayer hablando formalmente con la autoridad sanitaria, a mí me parece que es necesario incorporar a esta unidad de trabajo más comunicación que lo que tenemos hoy día, y es por eso que la Seremi de aquí a 2 semanas, la semana subsiguiente, va a tener la primera sesión, probablemente con presencia del subsecretario, en el cual estos resultados se van a dar a conocer. Ahora, evidentemente, las causas por las cuales en esta región hay más cáncer o más tasa, más incidencia de cáncer que en otras, son más o menos claras, y probablemente es una historia muy larga de suelos contaminados, de minería, de aguas, etcétera. Y es por eso que, igual como ya se hizo en Atacama, estamos involucrados en un estudio de la calidad del agua, independiente que ya estamos claros que el arsénico está bastante bien, pero nos falta algunos otros metales. Y en segundo lugar, me parece que tenemos que llegar en la lucha contra el cáncer más precozmente, y de hecho es uno de los acuerdos con la gente de Tocopilla y por supuesto con Antofagasta, de generar mecanismos de screening, de diagnóstico precoz, porque ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos harto cáncer, pero también llegamos tarde, o sea, cuando el pronóstico de esa enfermedad es mucho peor que si se hubiera diagnosticado a través de un cáncer cervicouterino, a través de un Papá Nicolau hecho oportunamente, o un pequeño tumor de pulmón a través de una radiografía, o cualquier ejemplo. Piel es un tema muy relevante, nosotros estamos avanzando hacia una epidemia de cáncer de piel que probablemente tiene que ver fundamentalmente con la exposición al sol en esta región, que es muy grave, y hemos montado todo un sistema de teledermatología, vale decir, de mirar imágenes para poder transmitirlas vía digital. Pero justamente en eso de la prevención se han hecho campañas y tal vez se podría reconocer justamente por parte de la comunidad y la respuesta que se ha dado, pero también hay temas en el tratamiento justamente del cáncer que ya es una realidad con las cifras que hemos concordado justamente. El Centro Oncológico de Antofagasta estuvo también mucho tiempo paralizado con una maquinaria que estaba, y hoy en día opera, se dice, a menos de la mitad de lo que debería justamente. Se han hecho diversas denuncias por falta justamente de medicamentos que tratan el cáncer de mamas con posterioridad a las quimioterapias. Entonces hay una realidad también respecto de eso. ¿Hay medidas concretas que se vayan a tomar, o por lo menos en estos plazos tan prontos que ha visto la comunidad? Yo pienso que la información actualizada es la siguiente. El tratamiento del cáncer tiene como elementos fundamentales ya diagnosticados, dejo fuera el diagnóstico precoz, la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia, y dejando fuera después los cuidados paliativos. Si uno piensa, ¿no es cierto?, la situación de Antofagasta respecto a estas 3 situaciones, a estos 3 tratamientos, es la segunda mejor del país. Vale decir, nosotros efectivamente estamos potenciando, y se ha potenciado enormemente, el trabajo de cirugía para el cáncer en el Hospital de Antofagasta. Acaban de empezar una línea de desarrollo muy interesante en neurocirugía, en tumores intracerebrales, que antes había que referirlo a otras regiones. Radioterapia, tenemos un segundo acelerador lineal, verdaderamente están trabajando muy bien, y quimioterapia lo mismo. Respecto a los paquetes de quimioterapia o las drogas involucradas en el tratamiento por quimioterapia del cáncer, el presidente de la República ha dictado este nuevo decreto auge que extiende a 80 enfermedades, pero también ha modernizado la canasta, de manera tal que medicamentos que antes de las enfermedades que antes ya estaban en el auge, como el cáncer de mama, que es de las 69 enfermedades previas. Y en la medida en que esta canasta se ha modernizado, efectivamente a partir del 1 de julio recién pasado, estos medicamentos modernos están al alcance de toda la ciudadanía en forma equitativa. Y respecto a la falta de funcionamiento en algún momento justamente de esta maquinaria que llegó al centro oncológico, que también tuvo una serie de retrasos, que ha tenido problemas, ministro. Calibrar técnicamente un equipo de radioterapia es una cosa compleja. Nosotros instalamos allí un segundo acelerador lineal, calibrarlo, que funcionara, que diera la radiación adecuada, y eso es muy importante porque si no uno tiene efectos adversos muy graves si no se calibra bien esta máquina. Pero eso no se prevé con anterioridad. Es que vuelvo a lo mismo, es decir, se entrega un hospital en Tocopilla, la demanda de los ciudadanos, que no se piensa en los especialistas, se inaugura una máquina que justamente no está calibrada, es decir, no estamos planificando bien, porque ya algunos han planteado también del Colegio Médico las altas necesidades y demandas que va a haber en este nuevo hospital. Pese a la gran infraestructura, aún no se resuelve
en lo concreto la falta de especialistas también. Insisto, y aquí es un hecho de la causa, Chile es un país que carece de los especialistas suficientes y ellos no se inventan de un día para otro. Nosotros como gobierno, quiero recordarlo, mientras en la década pasada el Estado formaba o financiaba la formación de 130, 140 nuevos médicos por año, nosotros estamos formando más de 830. O sea, se ha multiplicado por 5 el presupuesto para, con cargo al Estado, formar estos especialistas, y para esta región hay 40 especialistas que están siendo financiados, pero estos especialistas demoran 3, incluso 5 años en formarse y tienen calendarios de llegada a la región 2013-2014. Pero respecto a la planificación misma, un poco apuntada mi pregunta, no solo a lo mejor con los especialistas, sino con el resto de cuestiones que se han visto mal en la práctica, justamente luego de que se planificara la entrega de alguna maquinaria o recinto. Insisto, creo que cuando uno planifica un nuevo servicio, y eso ha sido un error histórico, tiene que planificar la tecnología, el edificio y el recurso humano. Normalmente, a pesar de que el número de hospitales que se entregaba era muy poco, el recurso humano ni siquiera se planificaba y se improvisaba después de que el hospital estaba inaugurado. Creo que eso hemos logrado en alguna medida vencerlo. El hospital de Tocopilla, solo por su lejanía geográfica, justifica, en nuestra opinión, que haya estas 4 especialidades básicas. En estándares nacionales sería un hospital que no los tendría, un hospital ubicado a 50 kilómetros de esas características no los tendría, pero acá, como hay una situación de aislamiento especial, nosotros tenemos que recurrir, insisto, a medidas extraordinarias para tener, y ahí en lo que usted señalaba yo pido colaboración, porque pongo un ejemplo, Brasil está pidiendo 8.000 médicos extranjeros en este momento para el grave déficit que tiene. Y nosotros necesitamos que vengan médicos del extranjero a ayudarnos, como estamos haciendo. Parte de la solución de Quellón, de Linares, de Curicó, pasa por tener estos médicos que están muy bien formados y que vienen a resolver esta brecha. Sin embargo, nos encontramos en la práctica que cuando estos médicos llegan, hay resistencia para acogerlos y que puedan hacer un buen trabajo. Ministro, volviendo a lo de la planificación, en Calama hay un ejemplo claro que no corresponde a decisiones anteriores, sino que justamente se desarrolla todo lo que es esa infraestructura en este gobierno, justamente, y tenemos esta complicación ahora nuevamente de tener que llamar a estas otras empresas, iniciar, y el costo que también significa para el mismo Estado. Yo creo que usted está equivocada. Esa licitación se hizo durante el gobierno anterior, en mi opinión, en una empresa muy débil, con poco currículum. Pero en este donde se ejecuta podría haberse paralizado el proyecto antes de tenerlo a un 20% de terminar. Efectivamente, ¿no es cierto?, en el monitoreo del seguimiento hasta ahora nunca hubo una causal en que la empresa dejara de cumplir el contrato para este hospital de Calama, que está al 75%, como se sabe, su construcción. Recién, la semana pasada, el consorcio que es depositario del contrato ha pedido la quiebra del consorcio, y nosotros ahora podemos actuar a través del síndico y proceder a una licitación directa para terminar las obras de este hospital, que tienen un costo estimado de 6.000 millones de pesos lo que falta, y lo que necesitamos es que se aclare jurídicamente la situación, insisto, de la quiebra, para tomar el control de esta obra y terminarlo. ¿Por qué? Porque este es un contrato ejecutado el año 2009, al cual nosotros no teníamos ningún argumento para ponerle término anticipado sin incurrir en ilegalidad. Ministro, de algún modo la semana fue no solo compleja, ¿cierto?, en términos de lo que la misma ciudadanía de Tocopilla pedía, sino que también en términos comunicacionales. Hubo una frase que justamente se dice en Santiago cuando usted le pide al mismo alcalde que se sosiegue, y de hecho ayer se hacían algunas bromas. El mismo alcalde Fernando San Román decía: parece que no fue al revés, nosotros sosegamos al ministro. Hay formas y políticas de tratar justamente los conflictos cuando además son bien sensibles para la comunidad. ¿Hay una autocrítica respecto de ese hecho en particular, ministro? No. El Ministerio de Salud y la actividad del ministro en particular, evidentemente, es una actividad de mucho terreno, de muchas negociaciones. Afortunadamente las cosas en distintas partes del país han andado bien. Cuando nos hemos involucrado en estas negociaciones, Tocopilla no es la excepción, y creo que es importante entender que en salud la forma en que hemos logrado buenos acuerdos es sentándose a la mesa y negociando. Aquí la situación de Tocopilla partió, como usted bien sabe, de un origen muy diferente, y es
que hay una dificultad con la planta revisora de autos, de vehículos allí, y a partir de eso, ¿no es cierto?, de que hay que hacer una licitación ordenada por la Contraloría, la ciudadanía y específicamente quienes controlan esa planta empezaron a levantarse, a agitar, y yo creo que es muy importante que los temas de salud, cuando se hablan, no estén contaminados con otros temas, y es eso lo que he precisado al señor alcalde y lo que conversamos ayer con harta franqueza. Finalmente ya hemos extendido esta entrevista obviamente bastantes minutos, pero para terminar, otra de las demandas que también ha estado justamente los recursos, ministros. Se adeudan desde el nivel central por lo menos 23.000 millones, ha dicho. Parte de eso es muy importante para los recursos justamente que necesitan los distintos recintos asistenciales de la región de Antofagasta. Respecto ya del presupuesto 2014, que tiene que quedar fijado en este, también ya se ha criticado nuevamente que el hospital regional principal de Antofagasta, ¿cierto?, no logra los recursos que justamente los médicos han puesto sobre la mesa. El gobierno del presidente Piñera ha aumentado los recursos para salud desde 6.000 millones de dólares a 10.000 millones de dólares, siendo junto con educación las áreas que más han crecido dentro de un presupuesto además que ha sumado por el desarrollo y el crecimiento económico que ha experimentado Chile durante estos 3 años. En ese sentido es evidente que aquí hay inversiones y contribuciones a salud muy importantes también en Antofagasta. La situación de endeudamiento del servicio de salud es bastante menor comparada con otros servicios del país, y yo considero que en lo que se refiere a salud específicamente está dentro de un margen razonable de manejo de la deuda. Respecto al presupuesto del año 2014, este es un presupuesto extraordinariamente complejo de construir. Ha habido una iniciativa del señor ministro de Hacienda de adelantar la discusión del presupuesto, que por ley, por constitución en realidad, tienen que estar sancionada esta ley a más tardar el 30 de noviembre. Y él ha hecho en algún momento el esfuerzo porque esto se discutiera fuera de la elección parlamentaria y presidencial del mes de noviembre. Yo creo que eso no es posible, y en ese sentido me parece que la discusión del presupuesto va a ser muy álgida, porque al final de cuentas es un presupuesto que compromete al próximo gobierno, y la elección presidencial, al menos la primera vuelta, va a ocurrir en el medio de la discusión de este presupuesto, y en ese sentido hay fuerzas que van a tender a decir aumentemos en el Parlamento mucho el presupuesto, poco el presupuesto, en un contexto económico que se vislumbra razonable para el año que viene en Chile en general, pero un poquito más apretado de lo que estamos acostumbrados hasta ahora. Pero podríamos entregar una cifra, es decir, el presupuesto del hospital regional no ha crecido en porcentaje significativo durante los últimos años. No puedo entregar una cifra porque nosotros tenemos la obligación de entregar todos estos antecedentes al Ministerio de Hacienda, y es él el que negocia en el Parlamento, y los parlamentarios tienen la última palabra. Y hasta que el ministro de Hacienda no entregue formalmente la propuesta de ley de presupuesto, nosotros tenemos inhibición absoluta de hablar en detalle del tema. Y en el ideal que han planteado los médicos, porque el mismo Colegio Médico ha señalado que ha puesto sobre la mesa también a nivel central la complejidad de este hospital que atiende a la macrozona norte, la verdad, en algunas especialidades. En ese sentido, insisto, yo veo que el presupuesto y la gestión del hospital está haciéndose cargo mejor en este objetivo de que sea una región autosuficiente en salud, de cosas que antes no podía hacer, y todas ellas han implicado equipamiento, presupuesto, recursos humanos, remodelaciones, en fin. El hospital actual no tolera mucha más inversión, o sea, es evidente que el salto cualitativo en salud que se tiene que dar en Antofagasta depende de terminar bien el nuevo hospital. Pero mientras eso no es de 2017, es decir, hay ascensores que hoy en el hospital regional y se denuncian a diario, la verdad es que como medio de comunicación, que ni siquiera los ascensores del hospital funcionan para trasladar a los mismos pacientes. Entonces, 2017 son... El hospital de Antofagasta, que ha sido terremoteado también, es un hospital que está obsoleto, esa es la verdad. Y efectivamente, ¿no es cierto?, reparar un ascensor, una caldera, etcétera, son esfuerzos que se hacen puntualmente, pero hay que decirlo con toda claridad, tenemos que esforzarnos en sacar luego el nuevo hospital, porque al final de cuentas toda la inversión que estamos haciendo en el antiguo hospital complota contra el nuevo. Pero van a ser 3 años, 2017 es la fecha, ¿cierto? Poco tiempo. Gracias, ministro, por acompañarnos aquí en Antofagasta Televisión, una entrevista extensa además y especial. Muy amable usted. La contingencia.
Gracias a ustedes también por acompañarnos siempre aquí en Antofagasta Televisión. Nos reencontramos con otro tema contingente, como siempre, sobre la mesa.